Agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo que atendieran esta misión de hoy. Hoy vamos a hablar de puentes peatonales, eh, sobre algunos recursos que hemos estado generando desde Estrategia Misión Cero, desde el Laboratorio Urbano Yemana de Chihuahua, desde Liga Peatonal, que han generado también otros colectivos como Mapacín, como la Secretaría de Movilidad y Espacio Público de Morelia y otros tipos de investigaciones que se han desarrollado en otras instituciones académicas conforme a estas infraestructuras, porque hay como todo un, pues un desorden dentro de si son buenos, si son malos los puentes peatonales, y generalmente desde Estrategia Misión Cero en nuestros contenidos siempre lo que vemos es como estas dinámicas de un poco de confrontación, pero también como de repensar la ciudad desde otras formas, de otros puntos de vista, y es por eso que queríamos hacer este webinario, un poco también enmarcado en el 17 de agosto, que es el Día Mundial del Peatón. Entonces, vamos a empezar sin más preámbulo con la sesión de hoy. Primeramente, pues, ¿qué pasa con nuestras ciudades, ¿no? Hay una tesis que prácticamente con esta tesis se justifican todos los proyectos de movilidad orientada al automóvil. En estos procesos, ¿no? de, de construcción de puentes vehiculares, de distribuidores viales, de pasos a desnivel, todos se basan en esa tesis. Esta tesis, aislada del libro 14 de septiembre de 1993, es con la que se justifican ese tipo de obras. Y esta tesis surge a partir de una hipótesis muy sencilla que creo que todos escuchamos en algún momento, que es que si nosotros hacemos infraestructura orientada al flujo constante de vehículos, vamos a disminuir todos aquellos efectos negativos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Entiéndase polución de aire, entiéndase emisión de gases de efecto invernadero, entiéndase la disminución de enfermedades respiratorias por la inhalación de estos gases y todos estos efectos negativos que la quema de combustibles genera. Entonces, con esta hipótesis de que si hacíamos vías rápidas y el auto no se detenía, iba a generar menos contaminantes, entonces íbamos a tener mejores ciudades y mejor calidad de vida, ¿no? Eh, pero, oh sorpresa, pues como sabemos, eso no pasó. Y lo que hicimos antes y que seguimos haciendo en muchísimas ciudades actualmente es que pues generamos estos segundos pisos, estos pasos a desnivel, estos periféricos, distribuidores viales, y lo que obtuvimos pues fue más tráfico, más segregación y un aumento en los accidentes viales. Y entonces, pese a que esta tesis no se sostiene conforme al tiempo, y seguimos justificando estas obras con tesis desde 1993. Y esto sucede principalmente por algo conocido como tráfico inducido. Se entiende el tráfico inducido como un aumento en la demanda de cualquier uso de transporte, pero principalmente en este caso el automóvil, directamente causada por las mejoras en las condiciones de viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros invertimos en mejorar la infraestructura para el uso del automóvil, pues más personas van a entender que la mejor forma de movernos es el uso del automóvil. Y entonces, pues van a querer comprar un automóvil y movernos en automóvil dentro de las ciudades. ¿Qué pasa después? Pues la capacidad de las nuevas vías se vuelve a congestionar y entonces se repite el ciclo. Este es el factor que se conoce como tráfico inducido. A mí me gusta traducirlo un poco, como pensando que si yo quiero entrar a dieta, ¿no? Pues lo que es menos viable sería aflojar más mi cinturón, de pantalón, ¿no? O comprarme más talles grandes. Eventualmente, pues seguiré ocupando el espacio, ¿no? Mientras se me vaya permitiendo y las condiciones mejoren
de mi espacio y mi entorno próximo. Ese mismo efecto es el que se conoce como tráfico inducido. Y ojo, repito, no es que solo se aplique para el uso del automóvil, podemos generar o inducir el tráfico de ciclistas, el tráfico peatonal o de transporte público, mejorando estas condiciones de viaje. Y bueno, pues les mencionaba ahorita que esta tesis con la que se justifican estas obras surgen desde 1993. Esta foto la tomé hace unas semanas mientras caminaba por Chapultepec de la Ciudad de México y ese circuito interior. Entonces podemos ver que pues las vías se siguen congestionando, por más que le damos estos decenas de líneas para el automóvil, el tráfico no ha disminuido e inclusive pues ha habido graves problemas en términos de salud pública. Por ejemplo, actualmente pues no es que construyendo estas vialidades hayan disminuido la mala calidad del aire, ¿no? Sino que al contrario, actualmente gastamos entre 3 a 4.5 del Producto Interno Bruto anualmente, que es por ahí de los 600,000 millones de pesos, en resolver problemas que tienen que ver con la mala calidad del aire. Y en términos y costos de la seguridad vial, pues más o menos nos cuesta entre 3 y el 6% del Producto Interno Bruto, que tiene que ver con aproximadamente 700,000 millones de pesos, lo que invertimos en resolver todos estos problemas de inseguridad vial, ¿no? Y todos los efectos aledaños. Y entonces, pues bueno, diseñamos estas ciudades en donde pasa el periférico enseguida del mercadito, enseguida de la escuela, enseguida del hospital. Y entonces a alguien se le ocurrió que para que las y los transeúntes pudieran cruzar de manera segura, al menos esa era la hipótesis, ¿no? Si segregamos a los transeúntes en estructuras elevadas sobre las vías del tráfico vehicular, pues entonces garantizamos una movilidad segura para todas estas personas, y además, pues el tráfico no se genera porque tenemos el flujo continuo, ¿no? Y a estas infraestructuras son las que conocemos como puentes peatonales. Ojo, porque siempre hay como esta eh, como confusión, ¿no? O sea, un puente es aquel el que aprovecha una dinámica geográfica para cruzar una peña, un barranco, un río, por ejemplo. Pero en este caso, particularmente los puentes peatonales siempre se encuentran sobre una vía de tránsito y lo que se espera es justo que los puentes se utilicen. Pero bueno, si ahorita nos fuéramos todos a nuestro servidor de confianza y ponemos atropellan bajo puente peatonal, van a encontrar más de 700,000 resultados en menos de un segundo que pareciera demostrar por sí sola esta búsqueda que, bueno, algo no está funcionando, ¿no? Y deberíamos cuestionarnos esto, ¿realmente funcionan los puentes peatonales bajo esta lógica de seguridad vial? Pues bueno, al menos del que yo tenga registrado, está el doctor Chías con su alumno, el ya doctor también Resendiz López, Héctor, hicieron una investigación en la Ciudad de México en donde lo que generaron fue un estudio basado en sistemas de información geográfica. Ellos lo que hicieron fue que mapearon los siniestros viales de ese entonces, 2005, que ocurrían en Ciudad de México, particularmente atropellamientos, y estos los relacionaron sobre dónde estaban los puentes peatonales de la ciudad en ese entonces, ¿no? Dentro de sus resultados, lo que vieron es que a menos de 300 metros de el 60, casi 67% de los puentes peatonales existentes, pues ocurrían el 26% de los atropellamientos de la Ciudad de México. O sea, entiéndase que entonces algo estaba ahí ocurriendo, ¿no? O sea, los puentes no estaban sirviendo para la seguridad vial de las y los transeúntes. Algunas otras cositas que detectaron es que al menos a 100 metros de estos puentes, pues ocurre el 10% de los atropellamientos, ¿no? Entiéndase prácticamente abajo en las inmediaciones de el puente peatonal. Y con este antecedente, pues nosotros quisimos hacer un ejercicio en la ciudad de Chihuahua, que es mi ciudad natal, y en donde queríamos hacer como este análisis geográfico, pero además queríamos encontrar como otras perspectivas, ¿no? Motivos de uso y desuso y la evaluación de la infraestructura que existía
más bien que existe a los alrededores de los puentes peatonales. Entonces, un poquito les quisiéramos contar qué fue lo que sucedió con este proyecto. Pues primero, la información para acceder al número de personas atropelladas, pues no es de libre acceso. Tuvimos que hacer solicitudes de transparencia para adquirir esta información. Por supuesto que nos dieron una hoja de Excel sin coordenadas, entonces pues tuvimos que estar como punto por punto, empezar a georreferenciar estos siniestros viales asociados a atropellamientos a personas peatonas y pues realizamos estos 5 mapas. Tenemos también el del 2020, pero justo por pandemia pues se sale muchísimo de los resultados normales, ¿no? Generalmente, al menos lo que publica o la información que genera la Secretaría de Seguridad Ciudadana allá en Chihuahua, pues nos habla de casi 1,200 atropellamientos por año y 2020 nada más se reportaron 200. Entonces, eso tiene que ver muchísimo pues con las condiciones de sana distancia, de quedarnos en casa y de la poca movilidad social que se dio, ¿no? Pero entonces con estos 5 mapas que logramos generar, pues también mapeamos dónde estaban estos puentes peatonales, ¿no? Y hicimos lo mismo que hizo el doctor Chía siguiendo la metodología que proponía Héctor López Resendiz, en donde empezamos a generar buffers, es decir, definir como ciertas áreas de 100, 200, 300, 400 y 500 metros a un puente y ver cuántas personas estaban siendo atropelladas en sus inmediaciones. Un poco los resultados que obtenimos se reflejan en estos 2 mapas. En el de la izquierda podrán observar los puentes con su análisis de buffer, que es este circulito, y todos estos puntos rositas, azules y verdes son los atropellamientos, ¿no? Y del lado derecho pueden ver una imagen que es como un mapa de calor de todos los atropellamientos y se puede ver un poco más fácil estas zonas altas de calor en donde están cayendo justo en inmediaciones de los puentes. Nuestros resultados en comparación con los del doctor Chías, pues muestran pues una similitud. Ellos encontraban un 26%, nosotros encontramos un 33% de los casos de atropellamientos que se dan en las inmediaciones de los puentes, específicamente a 300 o menos metros de un puente peatonal. Y un poco también lo que empezamos a ver es que estos atropellamientos que se daban en las inmediaciones de los puentes, pues no era uniforme, ¿no? Es decir, el 41% de los atropellamientos que ocurrían a esta poca distancia de los puentes peatonales se daban principalmente en 4 puentes, ¿no? Es decir, el top 5 de los puentes peatonales en donde hay más atropellamientos, también se encuentran en zonas escolares y hospitalarias. Vamos a ver el siguiente mapita, ¿no? Si esto me permite, aquí está. Y entonces, pues ya sabíamos que a 300 metros estaban dándose atropellamientos graves. Estábamos viendo también que estos atropellamientos se concentraban en 4 puentes peatonales, pero estos 4 puentes peatonales estaban en zona de prioridad peatonal. ¿Qué conocemos como zona de prioridad peatonal? Zonas escolares u hospitalarias en donde el reglamento nos dice que la velocidad máxima de los automovilistas tiene que ser de 20 o 30 kilómetros por hora, depende de la entidad federativa. Pero entonces no hace sentido que si estas zonas son de prioridad peatonal, exista un puente que priorice la movilidad del automóvil sobre la de las personas. Y justo lo que veíamos es que pues en estos puentes, en estas zonas, se estaba viendo altos índices de siniestralidad en la cercanía de ese puente. También quisimos evaluar la velocidad que transitaban los automóviles en las inmediaciones de estos puentes, porque como sabemos, la velocidad es el principal factor de que se genere una muerte o una lesión grave por siniestro vial. Entendamos que, por ejemplo, una persona que es impactada a 8 kilómetros por hora, pues es equivalente a saltar de un 9º piso de un edificio, ¿no? El impacto sería prácticamente el equivalente.
Y sabemos también que no hay una relación proporcional entre el aumento de la velocidad y la gravedad de las lesiones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a 30 kilómetros por hora, si un auto me impacta, yo tengo la probabilidad de morir del 5%. Pero si subimos solo 10 kilómetros por hora en la velocidad, ya aumenta hasta un 40% esta probabilidad de que yo muera. Entonces no significa que haya una proporción 1 a 1 entre la velocidad aumentada y esta probabilidad de morir, sino que al ir aumentando la velocidad, esta probabilidad de morir se empieza a generar una, ahora sí que como en tiempos de COVID, ¿no? La curva empieza a tener su fase exponencial y entonces la probabilidad es mayor, ¿no? Y entonces, cuando fuimos a medir la velocidad en que transitaban los automóviles en estos puentes, lo que empezamos a ver es que en el 100% de los puentes peatonales en estas zonas de prioridad peatonal, pues todos los autos transitaban a más de 30 kilómetros por hora, ¿no? Y el promedio de la velocidad en que transitan los vehículos en las inmediaciones de los puentes es de 72.6 kilómetros por hora. Esto es mucho más del reglamento establecido de la ciudad de Chihuahua, que establece que la velocidad máxima debe ser de 50 kilómetros por hora. ¿Qué seguimos haciendo? Pues bueno, ya sabíamos que estaban siendo las personas atropelladas en las inmediaciones de los puentes, ya sabíamos que los vehículos iban a altas velocidades, pues la otra era ver cómo estaban las condiciones de las inmediaciones de estos puentes. Y entonces generamos una serie de, les llamamos nosotros descriptores, también se le conocen como índices, ¿no? Con los que se evalúa la caminabilidad del entorno. Lo que evaluamos nosotros prácticamente eran recorridos peatonales y de percepción de seguridad, la accesibilidad universal del entorno y cómo estaban las condiciones de caminabilidad en las banquetas. Un poco pongo ahí la tablita de cómo fue que se fueron evaluando estas descriptores, ¿no? Como si la banqueta estaba pavimentada, cuál era el ancho de banqueta, si había rampas de accesibilidad, ruta podotáctil, la longitud o la pendiente de los puentes e inclusive pues la velocidad en la que transitaban los vehículos, el ancho de la vía, si había barreras bajo el puente peatonal, etcétera, ¿no? No quisiera detenerme mucho acá, pero sí quisiera irles presentando un poquito los resultados que fuimos obteniendo. Lo que fuimos observando y que se encuentra ya publicado en una revista de la Universidad Católica de Chile es primero el analizar esta distancia de recorrido a nivel de calle contra la distancia que tiene que recorrer una transeúnte sobre el puente, ¿no? En estas grafiquitas podemos ver en las barras rosas la distancia que una persona tendría que recorrer al subir el puente, transitar la distancia y bajar. Y en azul podemos ver la distancia que una persona recorrería a nivel de calle. Y lo que vemos es que en muchos de estos puentes, pues la distancia se duplica, se triplica, en algunos hasta se quintuplica, ¿no? Particularmente, este dato donde se quintuplica la distancia es del puente peatonal que nosotros estamos marcando como con código 16, ¿no? Y me gustaría que nos detuviéramos un poquito aquí, porque justo en donde están dándose la mayoría de los siniestros viales justo abajo del puente es en ¿no? Y este puente tiene sus particularidades. Para empezar, pueden ver lo que se espera que el peatón recorra, ¿no? Esta distancia de la izquierda, donde tiene que zigzaguear, después subir esta otra distancia y bajar por esta, pues, bajada rampa extraña. Otras de las condiciones es que este puente está en las inmediaciones del Hospital General Salvador Subirán, y entonces hay como varias cosas que cuestionarnos, ¿no? Primera es, ¿a quién se le ocurre en las inmediaciones de un hospital cuando una persona esté en cualquier condiciones de desventaja en salud, ¿no? Que va a utilizar una de estas infraestructuras, ¿no? La segunda es que, aunque la disfrazan de accesible por los puentes, no cumplen con la norma de obra, ya que la rampa es de más de 6 grados de inclinación,
no hay estos descansos de cada 6 metros que exista un descanso. Y entonces, en temas de accesibilidad universal, pues para nada es incluyente y accesible para personas con discapacidad, personas adultas mayores o cualquier persona que justo esté atravesando por un cuadro clínico desfavorable, ¿no? Eh, y cuando mucho hablamos de, por ejemplo, este puente en particular, esa es la idea, de que si el puente tiene rampas, ya per se tiene que ser accesible, ¿no? Y entonces hicimos como este análisis de ver cuál es la distancia que tiene que recorrer una persona en estos puentes, pero tan solo de subida y bajada, o sea, como en pendiente, pues, ¿no? Y justo lo que vemos en estas barras verdes es la suma total de pendientes, es decir, lo que una persona tiene que subir o bajar. Y lo que vemos es que cuando nos justifican a un puente con sus rampas, ¿no? Pues lo que están haciendo es quintuplicándonos la distancia de recorrido. Y entonces eso para nada se convierte en infraestructura accesible, simplemente nos hacen rodear muchísimo más y es una de las otras cuestiones por la que se puede percibir a los puentes como infraestructura que no garantiza pues mi traslado cómodo, pero también pues un traslado eficiente, rápido, etcétera, ¿no? Y cuando fuimos a evaluar justo las demás características del entorno en el que se sitúan estos puentes, pues nos topamos con ciertas cosas un poco contradictorias, ¿no? Por ejemplo, en la foto A pueden ver una condición de un puente que tiene rampa, pero lo que vemos es que el 40% de los puentes peatonales en Chihuahua con rampa no tienen banqueta. Y entonces era como, ok, muchas gracias porque tu puente sea accesible, entre comillas, pero yo ni siquiera puedo llegar al puente porque no puedo subir a la banqueta, ¿no? En la imagen B podemos ver justo que incluso tiene el signo ahí de accesibilidad, ¿no? Que en muchos de los puentes peatonales que sí tienen rampa y que tienen banqueta, pero la banqueta no tiene esta rampa de accesibilidad. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Se piensa o se garantiza, entre comillas, que la construcción va a ser accesible, pero cuando las personas ni siquiera podemos acceder a los puentes por las condiciones de la banqueta, ¿no? En la imagen C podemos ver imágenes que se asocian al otro 32% de los puentes peatonales, en donde el mismo puente termina por invadir la banqueta. Y entonces las personas que no van a subir el puente, pues o se tienen que bajar al arroyo vehicular o tienen que pasar de puntitas por un lado para continuar con su trayecto. Y finalmente, en la imagen D podemos ver un ejemplo de cómo pareciera que una vez que se construyen estos puentes quedan en completo abandono, ¿no? Y tenemos que el 75% de los puentes tienen estas características. Ahí podemos ver cómo un escalón está caído, alguien lo tumbó y pues no ha sido sustituido, ¿no? Y pues estas condiciones de abandono en general pues generan ciertas percepciones de inseguridad. Y al inicio del levantamiento de la información, nosotros no contemplábamos como ciertos requerimientos hasta que una de nuestras compañeras, también autora, la arquitecta Chaparro, nos dijo que, bueno, teníamos que evaluar otras cuestiones orientadas a la percepción de seguridad, ¿no? Y entonces evaluamos el alumbrado público, encontramos que el 88% no cuentan con alumbrado público, que el 78% cuentan con publicidad y esto es relevante porque como pueden ver el puente de la imagen B, que es la imagen de en medio, esta publicidad cubre por completo a la persona que de por sí ya está segregada en un espacio arriba, ¿no? Pero no te permite ver qué es lo que está sucediendo ahí. Y entonces, eso lo que provoca es que, pues al momento en que estés cruzando por el puente, te va a generar esta percepción de vulnerabilidad, ¿no? Y aunque no lo teníamos planeado y tuvimos que regresar de nuevo a algunos puentes, pues evaluamos algunos rastros que pudieran percibirse con o asociarse a acciones delictivas, ¿no? Por ejemplo, buscar jeringas, buscar condones, orines o heces fecales que incluso encontramos y que el 41% de todos los puentes tenían estas características, ¿no? Y entonces, por supuesto que una persona transeúnta que va por la vía,
ve o huele, ¿no?, este puente en estas condiciones, pues se piensa 2 veces si quiere utilizarlo, ¿no? Eh, y no es como que nos estemos imaginando eso. Igual, si alguien quisiera ahorita en Google hacer como el chequeo y preguntar, y ver cuántos casos aparecen cuando ponemos en el buscador acosan, violan o secuestran en puente peatonal, y van a ver que van a encontrar muchísimos resultados donde especialmente las mujeres son pues las personas más vulneradas, ¿no? Donde se ve claramente que em, que estos puentes, al segregar a las personas, pues favorecen ciertas condiciones de inseguridad pública. Y un poquito siguiendo como en este tenor de cómo estaban los entornos, pues podemos ver aquí 3 fotografías de cómo se perciben, ¿no? Podemos ver en la foto A justo como esta ausencia de banqueta, esta ausencia de accesibilidad, de alumbrado público. Podemos ver en la imagen B, pues el ancho de banqueta que se tiene para poder acceder al puente. Y en la C podemos ver justo que para acceder a esa banqueta hay una rampa de accesibilidad que para nada cumple con el ancho de la norma establecido, y que curiosamente cuando te bajes del puente vas a tener que otra vez enfrentar al flujo vehicular, ¿no? Dentro de esta lógica están construidos estos elementos de infraestructura. em, y un poquito con los datos que el INEGI arroja en cuanto a cobertura de vivienda, podemos ver este tipo de cobertura de infraestructura peatonal y de accesibilidad universal. En color verde podemos apreciar la cobertura total, en color amarillo la cobertura parcial y en rojo cuando no existe cobertura. Podemos ver que cuando se trata de infraestructura vial, prácticamente toda la ciudad está pintada de color verde. Cuando hablamos de cobertura de banqueta, podemos ver que ya empieza a tornarse más rojo y amarillo. Ahí en Chihuahua, al menos desde este censo, que fue en el 2018, si no me equivoco, em, el censo marcaba que hay un 33% de cobertura de banqueta en la ciudad de Chihuahua. Y finalmente, pues la cobertura de accesibilidad universal, es decir, que estas banquetas tengan rampas, que cuenten con ruta podotáctil o semáforos auditivos en los cruces, pues vemos que prácticamente es una ausencia total del Estado en cuanto a cobertura de accesibilidad universal. Entonces, pareciera que no hay una lógica, de nuevo, entre garantizar esta accesibilidad y seguridad, no solo vial, sino también seguridad pública en cuanto a entornos peatonales se refiere, ¿no? Y algo que veíamos pues constantemente y que decidimos contabilizar, pues era ver cuántas personas están decidiendo no utilizar estos puentes. Ahí era muy interesante porque, por ejemplo, en las fotos de arriba podemos ver que incluso se generaron unas barreras para evitar el cruce de las y los transeúntes, ¿no? Sin embargo, se veía que decidían incluso enfrentar al tráfico más que ir a utilizar este puente. O incluso en la primera imagen, si podemos ver al final, se ve donde termina la barrera. Algo que veíamos es que las personas preferían rodear toda la barrera y regresarse a tener que subir el tipo de infraestructura, ¿no? Y un poco más o menos lo que encontrábamos, no voy a presentar los resultados para cada puente, pero más o menos esto es una gráfica de análisis que obteníamos, ¿no? En color rosa, y discúlpenme los colores asociados al género, para cuestiones de comunicación rápida, en color rosa se encuentran los motivos de uso de las mujeres en rosa bajito y en rosa fuerte los colores de desuso. Y en azul, en clarito, los hombres que sí utilizaban los puentes, y en azul fuerte los que decidían no utilizarlo, ¿no? Veíamos justo donde los asterisquitos nos indican dónde había diferencia significativa en relación al género, ¿no? Y lo que veíamos eran como ciertas asociaciones entre que las mujeres, cuando suben el puente, generalmente lo hacen acompañadas,
y cuando están solas generalmente transitan por abajo, ¿no? Y los hombres solos y acompañados deciden pasar por abajo, ¿no? Y más o menos esto nos servía para obtener también información de cuáles eran los puentes que definitivamente estaban en completo desuso. Y un poco lo que obteníamos era algo como esto. Este es una matriz ya con todos los resultados, ¿no? Tenemos en el azul fuerte todos los puentes peatonales, en azul bajito como estas relaciones que nosotros investigamos, que era cuántas personas no los usan, ¿no? Y cuántos siniestros viales se dan en los 300 metros del puente, más todas las análisis de infraestructura, ¿no? Que si había rampa, que si no había rampa, que había alumbrado público, la distancia de recorrido peatonal por arriba y por abajo. Y entonces, pues, ¿qué se hace con toda esta información? Pues bueno, uno de los principios de la caminabilidad, ¿no? Y de la usabilidad de la infraestructura es que parten de este principio o suposición de que las personas utilizamos cierta infraestructura como el resultado de la contribución de diversos factores espaciales, ¿no? Que nos hacen sentir cómodos, que nos hacen sentir seguros, que nos hacen, tienen las condiciones de accesibilidad, etcétera. Y entonces, todas estas condiciones de infraestructura van a comportarse de manera independiente y se relacionan con alguna actividad, ¿no? Y estoy seguro que aquí en la preparatoria escuchamos de esta regresión múltiple lineal, en donde por medio de análisis matemáticos podemos obtener una ecuación que nos diga eh, los motivos de infraestructura porque las personas no utilizan estos puentes o porque las personas están siendo atropelladas debajo de estos puentes, ¿no? Entonces, esta ecuación primeramente nos permite describir un poquito y analizar qué sucede. Entonces, por ejemplo, para el caso del desuso de puentes, lo que vemos en nuestro análisis matemático es que las condiciones que hacen que una persona no utilice los puentes es la distancia, que nos la triplican, quintuplican, pero también la ausencia de alumbrado público, ¿no? Y por supuesto, como era de esperarse, pues si le ponemos una barrera peatonal por debajo, pues si las personas no tienen de otra forma, pues van a decidir entonces sí utilizarlo, ¿no? Que esto no es ¿cómo se dice? Un factor como dogmático, porque de hecho vimos algunas de las rejas que ponen, ¿no? Que incluso estaban cortadas para que justo pudieran después pasar por ahí las personas, ¿no? En el caso de los hechos viales, atropellamientos a las inmediaciones de los puentes, lo que vemos es que de nuevo, la distancia que te hace recorrer el puente y el promedio del ancho de la banqueta en las inmediaciones donde está el puente favorecen que, que se den estos siniestros viales en los alrededores, ¿no? Y de nuevo, pues como un factor que hace que no se atropellen a personas debajo, pues es la barrera peatonal, ¿no? Que puede cerrar el paso. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto para qué? ¿No? Pues bueno, porque cuando obtenemos este tipo de análisis podemos obtener este tipo de mapeos. Ahí disculpen la resolución de las imágenes, pero prácticamente estos como cúmulos nos permiten agrupar por desuso o por atropellamiento, dependiendo la variable, cómo se comportan estas infraestructuras. Y entonces, por ejemplo, vemos acá el puente 16, que era el más peligroso, como aislado en temas de desuso, es decir, son los que no se utilizan. Y de atropellamiento también están por acá, ¿no? Solo. Es decir, todos estos puentes que no se están aglomerando son puentes que están teniendo problemas de nuestra variable a medir, en este caso desuso y atropellamiento. Entonces, esto para los tomadores de decisiones, pues les permite saber en dónde se necesitan hacer intervenciones de largo aliento para sea la construcción de un cruce a nivel de calle, sea el retiro del puente, sea gestiones de velocidad, para que entonces estos puentes ya no tengan estos problemas que están suscitándose por debajo, ¿no? Y estos motivos de uso y desuso, pues se relacionan con una investigación que hizo la doctora Ijar del Instituto Nacional de Salud Pública con su alumno doctorante Hidalgo Solorzano en el 2010, donde en la Ciudad de México lo que vieron era que los motivos de desuso se relacionaban con
con que los hombres, por ejemplo, deciden no utilizar el puente porque les hacen tener más esfuerzo, ¿no? Mientras que las mujeres deciden no utilizarlo por temas de percepción de inseguridad. Particularmente, esto también pues se ve como de alguna forma asociado con un ejercicio que hicimos acá en Avenida Chapultepec, en Ciudad de México, donde cuando les preguntábamos mediante datos análogos a las personas por qué decidían no utilizar el puente peatonal, la mayoría nos decía, me parece inseguro, ¿no? Entonces decido enfrentar al tráfico porque allá arriba, en el puente, siento que me pueden asaltar, siento que me pueden lastimar. Y en términos particulares, pues también hay una diferencia de género, ¿no? Las mujeres principalmente eran las que compartían esta inquietud de que pudieran ser inseguros los puentes. También quisiéramos ver, pues, qué pasa cuando la gente los usa, ¿no? Y curiosamente, en estos resultados que obtuvimos aquí en Avenida Chapultepec, pues cuando les preguntábamos por qué decidían sí usar el puente, es decir, les preguntábamos allá arriba, la mayoría nos decía, es que es lo correcto, ¿no? Como esto de el buen ser, el buen ciudadano, ¿no? Pero cuando les pedíamos que nos dijeran una emoción al momento de cruzar este puente, la mayoría, tanto hombres y mujeres, nos dijo, me siento insegura, me siento inseguro, ¿no? Entonces, a pesar de que esta infraestructura no cumple como con sus perspectivas de tránsito y su percepción del espacio, pues deciden utilizarlo por esta cuestión de el buen ser, ¿no? De que pareciera que es una obligación el tener que utilizarlos. Ahora, hay más evidencia científica detrás. Hay un artículo por ahí publicado de Cali, Colombia, donde justo lo que veían es que el puente peatonal es la infraestructura que menos deciden utilizar por cualquier rango de edad, ¿no? Es decir, que por edad no hay una diferencia significativa. Las personas en general intuitivamente decidimos no utilizar el puente antipeatonal, perdón. En, También en Colombia, pero en este caso en Medellín, pues un investigador de la Universidad del Norte, de Barranquilla, concluyó que los puentes peatonales no se utilizaban porque el factor tiempo es un factor que determina y desanima a que se usen. Es decir, como gastamos mucho tiempo para poder llegar de punto A a punto B, las personas decidimos no utilizarlo. En Arequipa, Perú, también hay investigaciones detrás. En este caso, esta investigadora, Arias Gallegos, publicó sus investigaciones en la revista cubana de salud pública y lo que ella veía es que había como diferencias en cuestiones de género por motivos de desuso de los puentes peatonales, ¿no? Entiéndase que justo de lo poquito de lo que ya hemos hablado, las mujeres no utilizan estas estructuras por términos de miedo, ¿no? Y de hecho, los motivos de uso pueden estar condicionados a la hora en que tendrán que utilizarlos, especialmente horas muy diurnas o nocturnas no se utilizan, mientras que los hombres parece que es más un tema de cuestiones de energía, ¿no? De pereza, así lo menciona ella, eh, y de tiempos, ¿no? Finalmente, nosotros también hemos estado ahí trabajando un poquillo y quisiéramos invitarles porque queremos aprovechar algunas de las herramientas que nos proporcionó la doctora Paula Soto de la UAM Iztapalapa para poder ver como la interseccionalidad de los motivos de uso y de cómo nos sentimos al utilizar estos puentes, ¿no? Así a grandes rasgos es información preliminar, no es como datos significativos. Estamos apenas llegando a 100 personas encuestadas, pero si ustedes deciden participar, les mandamos el enlace para que hagan esta encuesta. Pues lo que vemos hacia grandes rasgos es que pues evidentemente pues hay un tema de género, donde las mujeres se sienten con mayor miedo o ciertas emociones asociadas al miedo se encuentran al utilizar el puente ya sea de día o de noche, pero también hay como algunas cosas que hemos visto es que incluso pues hombres homosexuales, ¿no? O hombres con personas con discapacidad o incluso cuando aumenta la edad, las personas que han sido encuestadas hombres, de más de 60 años ya empiezan a sentirse incómodos al cruzar este tipo de infraestructuras.
Finalmente, decirles que para nada somos los únicos que hemos estado haciendo esto. En el portal de Mapacín, un colectivo de Sinaloa, pueden encontrar justo un análisis que me parece es bastante similar, en donde ven este análisis de buffer, ven las condiciones de infraestructura y pues ven que puentes están generando mayores riesgos a nivel de calle. Y ya para ir cerrando la sesión, un poco quisiera abordar el tema de el abordaje tradicional y el abordaje sistémico enfocado a los puentes peatonales. Este caso de un hombre de la tercera edad que es arrollado bajo un puente peatonal, pues el abordaje tradicional nos diría que el usuario no se adapta a la vía, nos diría que el usuario es responsable y que la muerte pudo prevenirse si el usuario hubiera utilizado ese puente, ¿no? Mientras que en el abordaje sistémico, pues tenemos que preguntarnos qué está sucediendo. Y es de ahí donde parten prácticamente todas estas investigaciones que han estado surgiendo desde el 2005, donde entonces tenemos que preguntarnos si son las vías las que no están cumpliendo con las necesidades de las personas más vulneradas, si es el entorno el que está priorizando la velocidad sobre la seguridad, si la muerte pudo prevenirse conforme a un entorno que se diseñe conforme a las necesidades de las personas más vulneradas, porque definitivamente, al menos desde el abordaje sistémico, pues no pensaríamos que la persona adulta mayor que tiene condiciones físicas, ¿no? Limitadas, pues se sienta atraído por utilizar este puente, ¿no? Al menos con la información que estamos recabando, que hemos recaudado, y entonces de ahí surge algo que pues le llamamos estos espacios antiintuitivos, ¿no? Este es un puente peatonal que se encuentra fuera del Hospital de Ginecobstetricia, donde se realizó una intervención de clausura de puente. Fue el primer puente que se clausuró simbólicamente por Liga Peatonal, estuvimos ahí participando. Y pues hay muchas preguntas alrededor de este puente, ¿no? Como por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió poner un puente de este tipo fuera del Hospital de Ginecobstetricia? O sea, pensar que una persona, una mujer saliendo de su sesión, pues iba a venir a usar el puente peatonal, ¿no? Además de, como se mencionó anteriormente, pues también hay condiciones de reglamentación. Recordemos, zonas hospitalarias y zonas escolares son de prioridad peatonal, velocidad máxima de automóviles 20 o 30 kilómetros por hora. Entonces, no tiene sentido que existan estas infraestructuras a enfrente. También, pues, me gusta mucho poner esta imagen cuando hablamos del diseño que no obedece a las necesidades de las y los usuarios. Esta es una imagen, algún arquitecto, algún ingeniero civil, algún albañil, se le ocurrió que el portapapel tendría que estar justo dentro de la tina, ¿no? Y entonces, yo no sé ustedes, pero yo, pues no utilizaría ese portapapel, sino que pondría el papel siempre detrás de la taza, ¿no? De tal forma que después de hacer mis necesidades fisiológicas, pues tome el papel, ¿no? Y haga lo que se tiene que hacer después de hacer las necesidades fisiológicas. Y eso no significa que yo sea imprudente, ni huevón, ni cualquier otro adjetivo que generalmente se le asocia a las y los peatones que deciden no utilizar el puente peatonal. Más bien, lo que está sucediendo es que justo el diseño no está obedeciendo a mis necesidades que necesito en ese momento y en ese entorno y en ese espacio específico, ¿no? Y entonces habrá que estarnos preguntando siempre alrededor de estas necesidades de diseño, ¿por qué personas deciden no utilizar estas infraestructuras? Este es el puente antipeatonal más grande del mundo que tenemos registrado. Este se encuentra en Sudáfrica. Y si nos fijamos un poco en el detalle, ¿no? Igual no sé qué tomador de decisión pensó que alguien iba a hacer esos traslados de llegar a un punto a otro, pero enmarca muy bien algunas características que hemos mencionado en este momento, como lo son que al parecer sí hubo presupuesto para hacer esta infraestructura, pero no hubo presupuesto para hacer banqueta, no hubo presupuesto para comprar pintura y delimitar los carriles por los que tiene que transitar un automóvil o las cebras peatonales en los cruceros. Y entonces se convierte en ciudades o espacios impermeables, antiintuitivos, y podemos ver muchísima gente transitando por abajo porque por supuesto que no se van a utilizar, ¿no?
Y entonces, otra vez, el diseño y el espacio público le falla a las necesidades de las personas. Y hay un principio que se le conoce como homeostasis de riesgo, que prácticamente, desde la perspectiva del transeúnte, una persona si decide utilizar el puente, el atributo positivo es no me arriesgo ante el tráfico vehicular. Y el atributo negativo es esto me genera mayor esfuerzo, mayor tiempo, esta percepción de inseguridad e incomodidad. Por otro lado, tenemos este factor de no usar el puente. Y en la homeostasis de riesgo, como actividad justo positiva, pues sería menos esfuerzo, menor tiempo, mayor confort, y como atribución negativa la exposición a vehículos de altas velocidades, ¿no? Entonces, por supuesto que se inclina todo para no utilizar el puente. ¿Y por qué los atropellamientos en las inmediaciones de los puentes peatonales resultan ser fatales? Pues porque hay una sinergia catastrófica, o al menos así lo hemos estado nombrando. Para el automovilista, un puente da un mensaje, y ese mensaje es: soy la prioridad de la calle, el flujo continuo es del automóvil y puedo pisar el acelerador. Mientras que para los transeúntes, y de lo que ya hemos visto en toda la sesión, pues se representa, el mensaje se traduce en: este puente es peligroso, este puente peatonal es cansado, este puente peatonal es incómodo, mejor no lo utilizo, ¿no? Y entonces, en las inmediaciones de estos puentes, ¿no?, pareciera que se da esta sinergia catastrófica entre el mensaje que se le da al automotor de que la vía es tuya y el mensaje a la persona transeúnta de tú mejor hay que cruzar por abajo porque por arriba quién sabe qué me pueda suceder, ¿no? Y cuando suceden pues los siniestros viales en esos entornos, es razón del porqué de la gravedad de estos siniestros. Finalmente, decirles que pues en muchísimos casos estos puentes han empezado a ser sustituidos. Este es el caso de Morelia, Michoacán, donde la Secretaría de Movilidad y Espacio Público hizo esta sustitución del puente para generar un cruce a nivel de calle, que es mucho más intuitivo, es inclusivo, accesible, que permite justo tener una mejor usabilidad y percepción del espacio público. El gobierno de Culiacán, de la mano ahí del colectivo Mapacín, han retirado, si no mal recuerdo, más de 5 puentes antipeatonales, pero además por las características de la geografía, pues no solo ha sido el retiro y la sustitución, sino que han aprovechado estos puentes peatonales para convertirlos en una vocación real de puente. Entiéndase justo aprovechar estas condiciones geográficas para transitar sobre ríos, sobre peñas, barrancos, etcétera, ¿no? Y en Ciudad de México hace casi un año y unos días que se retiró el puente en la avenida Chapultepec, justo para ser sustituido por por un cruce a nivel de calle, en donde estuvimos trabajando ahí intensamente para encontrar la línea del deseo, trabajar con grupos vecinales para encontrar soluciones, disminuir ahí la resistencia al cambio de estas inmediaciones. Y contarles que ahorita estamos trabajando en San Luis Potosí, en Avenida Chapultepec, justo para hacer este levantamiento de datos, de información respecto a un puente que se encuentra en Avenida Reforma, en el centro histórico, y que estamos ahí trabajando pues de la mano de Peatón Potosino, Derechos Urbanos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y por supuesto ahí pues con las autoridades correspondientes. Me parece que sí, ese sería todo de este lado. Agradeceríamos muchísimo sus preguntas, comentarios. Pueden levantar su mano y con gusto iremos respondiendo todas las preguntas correspondientes. Muchísimas gracias a todas y todos. Voy a dejar de compartir para atender la sesión. Hola, Stephanie. Creo que puedes Hola, hacer. mucho gusto. Lo que quisiera preguntar es si nos pudieras dar una descripción de cómo es el proceso de inicio a fin para retirar un puente peatonal y hacerlo cruce a nivel de calle. O sea, qué cabildeo tiene que haber, qué argumentos se tienen que presentar a la autoridad o de dónde viene la iniciativa, cómo se obtiene el financiamiento. Eso me interesa,
cómo llevar a cabo pues el retirar los puentes peatonales y cambiarlos por cruces a nivel de calle. Creo que no ha habido como una receta única. Lo que yo te puedo decir, al menos desde el seguimiento que se le ha estado dando, es que los tomadores de decisión estén como muy sensibilizados en el tema. O sea, el retiro, por ejemplo, de Morelia, pues obedece a que el secretario de movilidad con todo su equipo estaban muy sensibilizados ya en el proyecto. Se acababa de hacer el Congreso Peatonal de Liga Peatonal allá en Morelia, y entonces se sabía, ¿no? Hacia dónde tenía que transitar. Pero otros casos, por ejemplo, acá en Avenida Chapultepec, trabajamos 1 año y medio recolectando información, obteniendo percepciones de quienes habitan el espacio público, y entonces ya no era Liga Peatonal o Estrategia Misión Cero quienes hacían como la solicitud, sino que eran las escuelas alrededor, los propietarios quienes hacían esta solicitud por trabajo de sensibilización, ¿no? Para una transformación completa del entorno. Y al final, en Chapultepec, lo que sucedió es que ya había un proyecto de transformación de la calle, lo que nosotros llegamos con autoridades, ahí con Eric Cisneros, Constanza Delón de Movilidad y de Obras, a decirles, o sea, esta es toda la información que traemos, o sea, realmente quienes están solicitando esto son los mismos vecinos, y se necesita esta transformación, ¿no? Entonces, no hay como una receta, o sea, realmente sí es un tema como de trabajo en calle con grupos vecinales, pero también de cabildeo. El colectivo Mampacín ha hecho muchísimo cabildeo con las autoridades de Culiacán, y con base ese cabildeo y análisis de información, pues fue que empezaron estos retiros. ¿De dónde sale el financiamiento? Pues prácticamente sí lo tiene que contener la autoridad correspondiente. Eh, Michelle Rivera podría compartir los documentos que soportan esta investigación. Por supuesto que sí. Em, Puedo mandar un correíto con estos artículos que se han estado generando y documentos sin ningún problema. Igual les recordamos que si gustan levantar la mano y les damos acceso al micrófono. Belén pregunta, entonces actualmente el caso de los atropellamientos se hace con el abordaje tradicional. Sí, en muchísimos de los casos. Seguimos buscando responsables en cuanto a quiénes son los responsables de los siniestros viales entre los usuarios, pero no hay un abordaje sistémico en decir que se tiene que transformar estos entornos en donde sistemáticamente ocurren los siniestros viales. Martín, estoy dándote acceso al micrófono. Creo que ahí puedes usarlo. Generalmente te aparece como un icono que te dice, creo que ahí estás. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Te quería hacer una consulta. ¿Existe alguna manera en la que los puentes estos peatonales se puedan como reciclar quizás o desmontar y ponerlo en lugares más prácticos para la circulación de los peatones? Sí, Martín, por supuesto que sí. Ahí presentábamos un caso, por ejemplo, en Culiacán, México, en Sinaloa. La estructura base se retiró y lo que se hizo fue colocarla sobre un río, ¿no? Para que justo diera esta buen atributo de un puente, aprovechando las condiciones geográficas del entorno. Y en Morelia, Michoacán, el equipo de Semovep sí ha hecho procesos de reciclaje, especialmente con aquellos puentes que son de lámina, o de materiales pues bueno, que se pueden reciclar, ¿no? Concretamente. Mil gracias, Martín, por tu pregunta. Muriel, no tengo absolutamente nada de Tabasco. Hasta donde yo sé, eh, no hay como información académica que se esté generando en Tabasco, al menos que esté publicada, ¿no? Puede haber tesis que estén por ahí, pero no la tengo mapeada.
Samuel, dame un segundo y con todo un gusto te doy acceso al micrófono. Creo que ahí puedes hacer uso de tu micrófono, Samuel. ¿Ya se escucha, Sergio? Sí, Hola, buenas tardes, Sergio. Bueno, pues yo soy de Poder Antigandaya, Mérida. Sí, nada más comentarte y hacer ahí un comentario puntual, ¿no? Bueno, pues recientemente hubo, de hecho, ¿podría activar mi cámara? ¿Se puede? No sé, ahí, creo que tenemos bloqueadas las cámaras, Samuel. no hay Dame un problema. segundito. Ok. Sí, creo que, o al menos ahorita, en mi capacidad tecnológica, no sé. Creo que ahí está. Creo que ahí te pregunta si puedes acceder a la cámara. Ya, sí, no, aquí estoy. Perfecto, Sergio. Buenas tardes. Muy buenas Pues te tardes. decía, ¿no? Pues yo represento a Poder Antigandaya Mérida. Y pues sí hacer comentarios puntuales, ¿no? Bueno, pues recientemente hubo cambio de gabinete aquí en el gobierno del estado de Yucatán y pues bueno, movieron al quien era secretario de planeación de aquí del estado, que se llama Rafael Hernández Cotasec, y pues y echándole como una leidita a su breve reseña de qué es él. Y pues bueno, aquí señala que él es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo, del ITAM, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera saber, o sea, el gobierno del estado lo movió al IMDUT, que el IMDUT es el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial aquí de Yucatán. Entonces, pues yo, pues ya, de hecho hasta hay una foto en la que ustedes representaron, o sea, de Liga Peatonal, uno de los puentes antipeatonales que hay aquí en Yucatán de la nueva infraestructura peatonal que quieren hacer, o sea, de ese puente, y ustedes ponían, ¿no? De que aunque el puente se vista de seda, antipeatonal se queda, ¿no? Entonces, yo lo había cuestionado por esa situación y pues él me hace el siguiente comentario por DM, ¿no? Y pues es para que tú me hagas como que tu cuestionamiento, o sea, ¿qué es lo que opinas al respecto? Él siendo ¿cómo se dice? El secretario de movilidad de aquí de Yucatán, y él me comenta, hola Bam Bam, Bam Bam es otra cuenta personal que yo tengo, ¿no? Me dice, hola Bam Bam, veo que tienes muchas ideas y probablemente muchos cuestionamientos respecto a lo que se hace en movilidad. Con gusto los puedo recibir, solo platicar con argumentos sólidos y mostrarles lo que estamos haciendo de la ciudad, y con ello ustedes tengan la información suficiente para opinar con argumentos. Si estás interesado de platicar para mejorar la ciudad y estás abierto al diálogo para que todas, en mayúscula, las formas de movilidad puedan convivir de manera inteligente, con gusto, mándame por este medio un teléfono de contacto y nos vemos. De otra forma, me veo imposibilitado con 140 caracteres responder a sus cuestionamientos, muchos de ellos sin pleno conocimiento de lo que se está haciendo. Saludos. Entonces, él está a favor de que existan estos puentes antipeatonales, como tú ya bien señalaste, que hacen mucho más desplazo de las personas, y me estoy refiriendo un poco más a los adultos mayores. Yo creo que pues no está calibrando lo que él está cuestionando, entonces, o haciendo esos cuestionamientos que pues tampoco igual no son sólidos como a mí me dicen, ¿no? Entonces, pues tú qué opinas al respecto de esto que me está diciendo el nuevo secretario de movilidad del estado, ¿no? Gracias. No, mil gracias a ti, Samuel. Pues, mira, yo parto de la idea de que las personas todas somos buenas y que tenemos buenas intenciones. Seguramente hay falta de información al respecto. Lo que yo te puedo decir de estos puentes que están construyendo en Mérida, que la justificación es que tienen elevador, al menos de la información que tenemos en Ciudad de México, todos los puentes que tienen elevador dejaron de funcionar porque el mantenimiento es muy alto. Y cada vez que hay un cambio de administración hay que como volver a tomar como estos recursos, ¿no? Entonces, pues para nada es viable, y comparto esto de, aunque se vista de seda antipeatonal, se queda porque el elevador va a terminar de dejar de funcionar en algún momento. Al menos lo que hemos visto con esto es que eso sucede. Nos preguntaba Alejandra, saludos hasta Oaxaca, que si existe algún manual o pasos a seguir. No, entiendo que Liga Peatonal e incluso Visibilízate Michoacán están generando como algunos manuales de evaluación, pero creo que así que los tengamos así en libre acceso y de acercamiento, creo que aún no, ¿no?
Luz Jonco nos pregunta que si existe un chequeo considerado para evaluar como la estabilidad de los puentes. Sí hay algunos artículos de ingeniería civil que hablan sobre el tipo de material que se tiene que hacer para que no vibren. La mayoría son de colombianos, y del tipo de piso que se tendría que generar para evitar resbalones. Eso es lo menos lo que yo he leído respecto a así documentos de obra alrededor de esto. Luz, te daría acceso al micrófono. Creo que con esta intervención cerraríamos para ya ir cerrando sesión. Gracias. Luz. Buenas noches. Sí, lo que pasa es que mi pregunta iba relacionada precisamente, la redacté un poco mal porque me confundí al inicio, sobre si existen o se han considerado, por ejemplo, chequeos periódicos de los puentes que ya existen para ver en qué condiciones se encuentran, porque lo que decían, hay puentes que, por ejemplo, prácticamente son inservibles, la gente ya los tiene olvidados y incluso algunos están muy desgastados, pero nadie los quita. Entonces siento que lejos de ayudar, vamos, no se usan, pero al no removerse tampoco, siento que pueden servir como un recurso innecesario para aumentar la delincuencia, ¿no? Entonces, no sé si en algún país se ha considerado, ya exista ese chequeo periódico de ver cómo se encuentran los puentes ya existentes, sus condiciones, vamos. Esa es una muy gran y buena pregunta. Luz, te lo agradezco muchísimo porque era un dato que se me estaba yendo. ¿Qué pasa con los puentes? Muchos de estos puentes no son construidos por el gobierno. Lo que hemos visto, y ahí la CEMOVEP, la verdad es que nos ha dado mucha luz, al momento de preguntar de quién es este puente, ¿no? Peatonal, muchas veces lo que ha sucedido es que esos puentes fueron construidos por una iniciativa privada que lo que buscaba era poder poner publicidad en ellos, ¿no? Que cuando acaba este tiempo de licitación, se me fue la palabra correcta que es en términos como legales, no sé, 5 años está obligada la empresa a dar mantenimiento a ese puente peatonal con el permiso de poner publicidad, con esta ventaja de que ya vamos a tener un puente, ¿no? Y lo que pasa es que cuando pasan estos 5 años, pues el puente queda en el olvido y el Estado ya no puede darles mantenimiento, ¿no? Al menos en Chihuahua, cuando preguntábamos a las autoridades por transparencia, dependía darles mantenimiento y seguimiento, no nos supieron dar respuesta. Entiéndase que muchas veces, concesión, mil gracias, Stephanie. Muchas veces una vez que se termina la concesión, quedan en el olvido y ya nadie les da como este seguimiento. Sé que en la Ciudad de México sí hay un programa de mantenimiento a puentes, que bueno, quedaría como en estos mismos términos, ¿no? De la mona, aunque se vista de seda antipeatonal, se queda. Estoy viendo como comentarios. Freddy. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, interesante plática. Oye, mira, me, me causa, indiscutiblemente, este tema, además de complejo, y veo que también se ha formado un debate interesante en el chat, sobre terminología, que al final y al cabo siempre es interesante, pero también hay que entender que las ubicaciones de los puentes peatonales puede ser muy sui generis, y en el caso de Yucatán, muchos de los puentes peatonales se ubican en las vías rápidas, las que servían como estos circuitos, los que, vaya, un periférico, ¿no? Lo que servía para el cinturón de crecimiento de la ciudad. ¿Se ha trabajado o conoces alguna información desde el plano de la planificación? Decir que justo el que una ciudad no esté ordenada es propensa a que existan características de las vías como las que tenemos en Yucatán, que es una vía en donde la velocidad mínima es 70 kilómetros por hora y la máxima 90, que justo, o sea, al final, como no se regularon bien los usos de suelo, la gente cruza entre 6 carriles, ¿no? Lo cual es propenso a los accidentes, fatalidades, hechos de tránsito. Y esto me lleva también a un caso muy particular. En Cozumel existe un puente peatonal que es de un hotel
que para no cruzar en la calle puso un puente peatonal y colinda con la playa. Entonces, una de las vialidades principales de Cozumel tiene puedo decir, el único puente peatonal isleño. Lo cual no es público porque lo usan enteramente los usuarios del hotel, ¿no? Pues como lo divide la carretera, pues nada más ahí cruzan. Entonces ahí en esos casos aplicaría esta como también, bueno, sería otro planteamiento, ¿no? Aplicaría esta gestión de quitar un puente peatonal si cumple una función particular, entre comillas. Te respondería lo que creo que alguna vez dije en un foro de liga, que, o sea, todos los puentes peatonales, al menos para mi percepción, o sea, son enemigos, pero tenemos como ciertos archienemigos, ¿no? Es decir, todos estos puentes que están en zonas escolares y hospitalarias serían como los primeros en decir, pues, ¿tú qué haces aquí, no? Pero también entender que estos puentes que están en vías primarias, pues obedecen justo a la mala planeación de la ciudad, ¿no? De estas grandes avenidas que quedaron dentro de la ciudad y que entonces tendríamos que generar estas gestiones de la velocidad antes de pensar en poner o llenar toda la avenida de puentes antipeatonales, ¿no? Hay términos en reglamentación interesantes que han surgido en Morelia y Puebla, en donde ya está prohibido construirlos, al menos dentro de la ciudad, ¿no? Me parece que el de Puebla lo que menciona es que al menos en carreteras o sí, pues estas avenidas periurbanas, ¿no? Que recorren ciertas pueblitos, en esos espacios aún se pueden seguir construyendo, pero ya dentro de la ciudad NEL, ¿no? Entonces sí ha habido como hay cambios interesantes en la legislación que han impulsado pues algunos colectivos y tomadores de decisión, conforme pues ya la evidencia de que pues no funcionan. Mil gracias, Freddy, por tu pregunta. Creo que con esta cerraríamos para cerrar esta sesión, para ya no pasarnos más de la hora. Les agradeceríamos muchísimo a todas y a todos por atender la llamada de hoy. Y comentarles rápidamente, ando con el director del Observatorio de Movilidad de Calidad del Aire de Monterrey, o de la zona metropolitana de Monterrey, para que nos hable de la asociación Movilidad, Vehículos, Calidad del Aire y Salud Pública. Les agradecemos muchísimo, muchísimo sus atenciones, haber atendido esta misión. Les mandamos un abrazote en sana distancia. Esperemos que todas y todos estén bien en sus casas. Y nada, ante pues estas problemáticas todavía de salud pública que tenemos, pues nada más que darnos mucha solidaridad. Y aquí estamos para cualquier situación que amerite nuestra atención. Mil gracias. Abracitos enormes para todas. Saludos hasta Guayaquil.